Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si recuerdan ustedes, la historia de esta referencia bíblica está hablando de un personaje muy conocido en la Biblia. ¿De quién se trataba este relato? De Bartimeo, el que una vez fue ciego. Con este texto en mente, quiero darle la bienvenida a ustedes, los que están aquí de manera presencial, al repaso de la lección. Esperemos que lo que aprendimos durante toda la semana lo podamos compartir, porque de eso se trata este repaso. No es una exposición que yo voy a hacer de manera solitaria, sino que vamos a compartir. Así también animamos a nuestros queridos amigos y hermanos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom. Así es que en su momento les vamos a dar la participación a cada uno. Bien, en la parte introductoria del sábado encontramos que muchas veces nosotros nos sentimos en situaciones incómodas, que hemos hecho algo que pensamos que, wow, nos sentimos nosotros mismos avergonzados. No sé si usted ha pasado por algún momento en el que hizo algo que usted dice: oye, pero si esto se llega a saber, será una gran vergüenza para mí. A mí me ha pasado, y estoy seguro que a ti también te ha sucedido, pero ante este panorama, digamos, un poco oscuro, encontramos que también en la Biblia hay personajes que vivieron situaciones similares. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, sintieron ¿qué? Vergüenza, sintieron miedo. Pero aparte de eso, también encontramos otro ejemplo en Jacob, quien por querer por hacerse pasar de listo, quiso robar la bendición de la bendición de la primogenitura. Y cuando alguien hace una situación como esta de traición, de mentira, de engaño, se le hace muy difícil dormir. Y es lo que le aconteció a Jacob en este caso. No pudo dormir esa noche y Dios, en su grande amor y misericordia, ¿qué hizo? Le dio la revelación de aquel famoso sueño donde Jacob vio la escalera, ¿verdad? Donde los ángeles subían y bajaban, y el lugar donde él estaba, dice: ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Interesante experiencia la de Jacob, pero también el mismo rey David, cuando cometió aquel gran pecado de adulterio y también de asesinato, sintió vergüenza, y lo peor de todo es que este mal que él hizo, este error, se hizo público. Entonces, ante todo esto, este planteamiento, lo que encontramos es lo siguiente: la palabra de Dios nos da la información necesaria para que nosotros nos reconciliemos nuevamente con nuestro Creador. Ese es el énfasis del repaso de esta semana, que la información que Dios nos da para educarnos y para formarnos, porque no es lo mismo información que educación. Hay muchas personas muy bien informadas, pero su educación lamentablemente es crítica. Si no, por ejemplo, vamos a tomar un cuarto caso, que es el de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Quiénes fueron los que la llevaron ante la presencia de Jesús? Y quiero en este momento ver manos levantadas. ¿Quiénes fueron los que llevaron a la mujer ante los pies de Jesús? Pero ellos tenían un nombre distintivo. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos, pero había otros más ahí. Saduceos, allí también estaban los miembros del Sanedrín. ¿Quiénes eran estas personas? La alta jerarquía de aquella sociedad de aquel entonces. Personas muy bien informadas, muy bien estudiadas,
Pero a pesar de toda la información que ellos tenían y el dominio que tenían de las Escrituras, lamentablemente el acto que ellos estaban haciendo era algo horrendo, era algo muy triste y que revelaba lo lejos que ellos estaban de Dios. De manera que podemos ver que ante todo este cuadro que les estoy presentando, hay algo que nos hace a todos estar en el mismo lugar delante de Dios. Y es que todos, como dice el libro de Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y a través del mensaje de la palabra de Dios, nosotros recibimos la educación, el conocimiento necesario, vital, para que nosotros volvamos a estar en comunión con Dios. En la parte del domingo encontramos, por ejemplo, en vez de esconderse. Allí vemos el relato de Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 11. ¿Cuál es el planteamiento que nos presenta allí la palabra de Dios? Según el autor, él hace una pregunta. ¿Por qué Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios hizo esa pregunta, mis queridos hermanos? Y en los controles voy a pedir que si hay algún hermano de la plataforma de Zoom que quiera participar, en este momento vamos a abrir también la oportunidad. Ok, tenemos una respuesta presencial. Hermano Miguel, adelante. ¿Por qué Dios le hizo esa pregunta a Adán? Bueno, no era porque Dios no sabía dónde estaba Adán y en la condición que estaba, sino para que Adán él mismo se diera cuenta en la condición que él estaba y él expresara a Dios dónde estaba y por qué estaba ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere abundar? Hermana Milka, adelante. Uh-huh. Si vemos el sistema de los psicólogos, de los terapeutas, ellos, gracias hermano, de los terapeutas, ellos exactamente eso es lo que hacen. Ellos te preguntan, ellos no hablan, a veces uno dice, pero ¿y para qué voy yo a donde esa gente? Ellos te ponen a hablar para que entonces tú internalice y sepa dónde tú estás. Y exactamente ese método utilizó nuestro Dios. Pero ¿dónde tú estás? ¿Qué Dios no sabe? Si dice el salmista que desde antes del vientre de su madre él sabía dónde estaba, si me meto abajo del agua, donde sea. Así es que Dios utilizó una técnica para que el ser humano, para que Adán y Eva supieran dónde estaban ellos, porque ellos sí que no lo sabían. Gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias, hermana Milka. Sí, adelante. Sí, buenos días, es feliz sábado. Lo primero que vemos aquí es el primer juicio. Antes de un juicio hay una interrogación. Dios estaba pasándole juicio a Adán y Eva. Y lo primero que tenía que hacer era hacerle una interrogación. En la interrogación las personas admiten su culpabilidad, otros no. Lo que Dios estaba tratando con ellos es que ellos entendieran que lo que estaba pasando ahora mismo era un juicio. Para que ellos se diesen cuenta dónde hubiesen fallado y por qué era que iba a venir la consecuencia después de lo que ellos hubiesen hecho. Sí, muchísimas gracias. Si tenemos algún hermano en Zoom que quiera abundar algo acerca de esta pregunta, ¿por qué Dios se la hizo a Adán y Eva? En este momento entonces le damos la participación. ¿Tenemos a alguien allá en los controles, Juan Carlos? ¿Tenemos a alguien ahí con la manita levantada o con el micrófono abierto? No, ok. Bien, entonces esperemos que se animen más adelante. Entendamos que Dios es omnisapiente, es decir, Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios sabía a dónde estaba Adán y Eva. Ahora bien, como ustedes lo acaban de manifestar, el Señor en su gran sabiduría quería hacer entender a Adán y Eva la situación en la que ellos estaban. Lo importante no era el lugar donde ellos estaban, lo importante era
cómo ellos estaban, qué estaban sintiendo, qué estaban viviendo. De acuerdo a como lo plantean los teólogos, Dios había hecho un trato con Adán y Eva y les había dicho, miren, ustedes pueden disfrutar de todo cuanto hay aquí en el jardín del Edén y fuera del Edén. Pero del árbol, del fruto, de la ciencia del bien y el mal, ustedes no deben ni tocarlo ni comerlo. Ahora bien, este era un trato, un pacto, un acuerdo, y la base de ese acuerdo era la obediencia. Cuando Eva extendió su mano, tocó y comió, ahí en eso no consistió la desobediencia. La desobediencia consistió en que ella hizo caso primero a lo que el enemigo les había dicho, que había utilizado, como dice el texto, a una serpiente. Y alguien se atrevió a decir por ahí que si Adán y Eva hubieran sido chinos, todavía estuviéramos en el Edén, porque las serpientes se la hubieran comido con todo y cola. Ciertamente, la desobediencia no vino con tocar o comer el árbol, el fruto. Consistió en escuchar, en obedecer, y entonces, como consecuencia de eso, tocaron y comieron. Para que nosotros entendamos que esta batalla que nosotros estamos librando no es algo físico, como dice la palabra de Dios, es algo espiritual. Primero el enemigo trabaja en nuestra mente y luego entonces el resultado lo vemos en el mundo material. Matar, robar, mentir y hacer todas cuantas cosas malas son consecuencias de nosotros estar separados de Dios, desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le hizo esa pregunta a Adán y Eva? ¿Dónde estás tú? Porque una vez que entra la desobediencia en nuestras vidas, la presencia de Dios se aparta de nosotros, o nosotros, mejor dicho, nos apartamos de Dios. Es decir, la desobediencia expulsa la presencia de Dios de nuestros corazones. Dice el autor, las historias tradicionales hablan de que aquel árbol era, por así decirlo, de manzana, pero el asunto era, lo importante no era si era una manzana, una naranja, una pera, etcétera, etcétera. Lo importante no era el fruto, sino el hecho en sí, lo que significaba eso que Dios había hecho, ese trato. Eso era lo más importante. Qué extraño que Dios le pregunte a Adán, ¿dónde estás tú? Sin duda Dios sabía dónde estaba. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán a entender su condición. ¿Cuál era la condición de Adán? Se había apartado de la presencia de Dios. Según Romanos 5:11 hasta el 19, allí Pablo nos hace un planteamiento y nos presenta de lo que hizo Adán por un lado y lo que hizo Jesús. Por Adán, por la desobediencia, todos morimos. Pero por la obediencia de Jesús, ¿qué pasa? Todos entonces llegamos a recibir una nueva oportunidad para estar en comunión con Dios. Esta información nos hace a nosotros entender que Dios a través de su palabra nos está educando con un solo propósito, y es que nosotros volvamos a tener esa relación que tenían Adán y Eva como en aquellos tiempos en el jardín del Edén. Lo más importante es eso, la comunión con Dios. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo. ¿Qué hicimos o qué hacemos?
Muchas veces desobedecemos a Dios, aunque no se haga público, pero desobedecemos y nos sentimos mal. Ahora bien, cuando hemos desobedecido la palabra de Dios, ¿cuál es entonces, cuál debe ser nuestro papel? Dejar que Dios nos encuentre. Porque eso es lo que hace la desobediencia, nos aleja de Dios, pero cuando de verdad nos humillamos, entonces estamos en la condición de nuevamente dejarnos encontrar del Señor y entender cómo llegamos aquí. Esta es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos cada cierto tiempo. ¿Cómo llegué aquí? O tal vez deberíamos hacernos la que el Señor le hizo a la pareja en el Edén. ¿Dónde estás? Porque a veces estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero muchas veces la mente está en el trabajo que quedó pendiente, en el problema de algún documento que queríamos conseguir y no lo conseguimos, está en alguna tarea pendiente de la escuela o de la universidad o del curso especializado que estamos haciendo. Y esto yo no lo estoy diciendo por atacar a nadie, sino porque a mí me ha pasado. A todos nos pasa. A veces tenemos problemas que nos pasamos batallando con él toda la semana o durante meses. Y llegamos el sábado aquí al templo y nuestra mente todavía está dándole vuelta ya. ¿Cómo es que vamos a solucionar eso? Pero la palabra de Dios nos manda, nos enseña que cada día de descanso nosotros tenemos que echar a un lado las cosas triviales y entregarnos entonces a las cosas santas y sagradas. Por eso es la lucha. Pero qué bueno es saber, mis hermanos, que nuestro amante Salvador ha hecho provisión para que nosotros tengamos paz. Amén. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios nos hace cada día. Así es que Dios nos ayude a que reflexionemos sobre, en verdad, si estamos en su camino, si le estamos siguiendo de cerca o si le estamos siguiendo de lejos. Y con esta pregunta en mente los voy a dejar para darle entonces paso a nuestra hermana Milka, quien ha de presentar la siguiente parte. Feliz sábado. Dios les guarde. Feliz y contentos de estar aquí nuevamente. Vamos a tener la parte del lunes. Ya el hermano, gracias Paul, nuestro hermano Paul nos introdujo al domingo y el sábado y el domingo. Entonces nosotros tenemos una parte bien hermosa, bien interesante. Primero déjenme decirle que estoy muy contenta de verle y de ver a nuestro hermano Cande con su familia. Dios te bendiga, Cande, y a Sara y a los niños, qué bellos se ven. Estamos muy contentos por eso. Quiero. El título de nuestra lección de esta mañana, la parte del lunes, tiene un título muy interesante, el fugitivo. ¿Alguno de ustedes ha estado fugitivo? Mi esposo cuenta la historia, yo no estaba todavía con él, que él en una ocasión, eso era en Puerto Rico, venía del trabajo y sintió que lo estaba, la patrulla, ustedes saben que se identifica con sus lucecitas, y él venía ahí medio rapidito, pero él continuó, no se paró, no recuerdo bien la historia por qué. El caso es que cuando el policía logró alcanzarlo, le dijo, mira, tienes una multa porque te paraste en tal sitio, te tenías que parar y no te paraste. Tienes otra por esto y por esto. El caso es que la lista fue tremenda, la lista. Y al final,
él tuvo que pagar los tickets. Lo único que en ese tiempo era muy, muy bueno porque los tickets en Puerto Rico eran de $15. No sé si Nilda se acuerda de eso, de $25, ese era el más caro. Y él andaba prácticamente fugitivo, porque si alguien venía detrás de él y él no se paraba, pues no estaba la cosa bien. Y en esta mañana tenemos una historia fascinante que yo sé que todos no la sabemos. Si le preguntamos a los niños, ¿quién fue el que estuvo el sueño de la escalera? ¿Qué nos van a decir? Jacob fue el que estuvo el sueño de la escalera. Pero en esta ocasión, Jacob no andaba fugitivo porque había cometido una infracción de, vamos a decir, a lo mejor de una luz, de un pare, sino porque él tenía en su vida una lucha muy seria. Jacob había robado, y él sabía que eso era algo que conllevaba consecuencias espirituales. Él sabía en el lío que él estaba metido, porque aunque su madre le ayudó, ya él era un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Así es que él no tenía por qué llevarse del consejo de la mami, pero sí influenció, no vamos a decir que no. Él sale de su casa triste, atribulado, asustado. ¿Por qué? Porque su hermano lo estaba persiguiendo. Su hermano sabían que le habían quitado la bendición más grande que un padre pudiera dar. Nosotros sabemos que Jacob iba a ser como quiera el que iba a recibir esa primogenitura, esa bendición, pero Esaú pensaba que como él era el primogénito, le correspondía a él, pero ya de antemano Dios había dicho que le correspondía a Jacob. Y yo me quedé pensando con esta huida, nosotros a veces nos pasa y queremos ayudarle a Dios. ¿Ustedes en algún momento han querido ayudar a Dios? Yo sí, tristemente. Y el Señor nos pide, no me ayuden, yo no necesito ayuda, Dios no necesita ayuda. En esta lección podemos mirar que al contrario, lo que necesitamos ayuda somos nosotros. ¿Por qué tenemos que ayudarle a Dios? Jacob sale de su casa todo atribulado, todo triste, y luego los textos ustedes ven que son maravillosos. A mí me encantaron esos textos. Él está cansado, todo caminar. Me llamó la atención que también él dice, se había puesto el sol, dice en Génesis 28 del 10 al 17, y ya Jacob tenía que descansar. Qué rico que nosotros descansáramos cuando se pone el sol. Ahora se está poniendo a las 6 de la tarde. Y él se acostó y cogió como base una almohada de piedra, media dura, ¿verdad? Pero se sintió cómodo y él decidió acostarse a dormir. Y en ese sueño profundo se le aparece Dios. Y yo me quedé pensando, qué lindo eres, Señor. Yo me huyo de ti, ando fugitiva, ando angustiada, ando presa del pánico, y tú vienes hacia mí. ¿Y qué le dice el Señor? Comienza el texto diciendo, yo soy ¿quién? Yo soy Jehová. Le dice, yo soy Jehová, el padre de Abraham, el padre de Isaac. Y ya ustedes piensan que Jacob no se sabía la historia de las promesas que Dios le había dado a sus padres. Sí, se las sabía. Y él viene y Dios les repite las mismas promesas. Y yo te pregunto, hermanos, y me pregunté, cuando mi esposo, cuando mis hijos, cuando un amigo comete algo contra mí, que yo voy así donde él y le digo, nada pasó, yo te amo, ¿cómo hace Dios con nosotros? En los textos podemos mirar, ¿Dios le hizo algún reclamo? No le hizo reclamo. Dios sencillamente le repite las promesas y al contrario, le promete, yo voy a estar contigo, ¿dónde, hermanos? Donde quiera vaya, como quiera tú te encuentres, ¿quién va a estar ahí? Dios va a estar con nosotros. Dios nos quiere afirmar en esta mañana, no nos encontramos solos, estamos acompañados todo el tiempo. Y como dijo mi hermano Paul, perdónenme, no estoy disertando. ¿Alguien tiene algún comentario?
¿Alguien se ha sentido solo como se sentía Jacob? Puede levantar su mano y entonces yo entiendo que quieren hacer algún comentario. También los hermanos de Zoom, si quieren decir algo, pues me dejan saber. Pero Jacob estaba en aquel sueño y él ve esa escalera hermosa que llega ¿desde dónde? Desde el cielo hasta la tierra. Y había separación, ¿verdad? Porque Adán y Eva, ya supimos en la lección anterior, habían pecado. Y Dios une el cielo con la tierra y le dice, Jacob, yo voy a estar contigo donde quiera tú vayas. Yo voy a acompañarte. ¿Cuántos pecados habrá cometido Jacob? ¿Dios nos abandona? No, Dios no nos abandona. Dios lo que quiere es que nos rindamos a Él. Dios lo que quiere es que no andemos fugitivos, porque cuando andamos fugitivos andamos tristes, andamos desalentados, andamos desanimados. Nosotros nos metemos en problemas. Y aquí hay una pregunta que me parecieron interesantes. Dice, ¿cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios? ¿Cuál es el contexto de la historia? Dios siempre está ahí. Dios no se mueve. Dios es un principio, dijimos la semana pasada. Dios es amor. Y mientras estemos nosotros, Él va a estar con nosotros. Pero hay un pasaje hermosísimo que yo subrayé en la parte de abajo. Por eso me gusta esta aplicación. Y dice la sierva de Dios, oh, la maravillosa condescendencia de Dios. Siempre está listo para salir a nuestro encuentro. Amén. Siempre, aún en medio de nuestras debilidades, para animarnos con su presencia. En esta mañana Dios nos está diciendo, como le dijo al hermano Cande unas semanas atrás, Cande, él sabía que Dios estaba ahí, aunque estemos a veces desanimados, pero Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está listo a salir a nuestro encuentro, aún en medio de nuestras debilidades, para animarnos con su presencia. Cuando hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para entregarnos plenamente a Él, el cielo está abierto para el hombre. Dios será instado a hacer todas las cosas por amor a nosotros. El futuro te puede parecer sombrío, pero Dios todavía está a tu lado. ¿Está sombrío el futuro para nosotros, hermanos? ¿Cómo se encuentra la nación? Todos estamos. ¿Qué pasa? Pero Dios me asegura a mí en esta mañana que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado. Y así como Jacob, la cosa hermosa de Jacob es que él le hizo una promesa a Dios y le dijo, yo te prometo que voy a estar también, voy a poner mi parte. Dios quiere que hoy nosotros pongamos nuestra parte, hermano. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Adelante, Ana. Tan feo, todo destruido, y él me dijo a mí, no lo veas como está ahora, míralo como yo lo voy a arreglar y lo voy a poner. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, qué lindo. Él nunca se da por vencido, Él siempre está buscándonos. Y Él no nos ve como nosotros somos, sino como Él nos va a hacer. Amén. Él nos hace nuevas criaturas. Y ese es su deleite. Esta vida enlodada que nosotros tenemos es su deleite, transformarla y hacerla nueva para la honra y la gloria de su nombre. Amén, amén. Eso es, por eso todavía la misericordia de Dios está con nosotros, porque Él nos ve a través de lo que vamos a llegar a ser. Así dice la sierva de Dios. Gracias, Ana. ¿Algún otro hermano de los que estamos aquí y de los que están por el Zoom quiere tener otro comentario? Hermano Pablo. Y nos hace creer que nosotros ya estamos perdidos, que no merecemos nada. Muchas veces yo creo que, bueno, yo me he sentido así algunas veces de que
cuando he caído, he sentido que ya no puedo más y que a veces digo, pues, ¿para qué sigo, verdad? Y eso es lo que nos hace sentir Satanás, hermanos. Y así dice, ¿cómo podemos aprender esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? O sea, que no importa a dónde hayamos caído, Dios siempre nos busca a través de Cristo y nosotros no debemos de hacerle caso al enemigo de que ya estamos perdidos y que ya no podemos seguir adelante, que ya no tenemos salvación. Porque mientras vivamos, la esperanza siempre está puesta. Dios nos busca a través de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no importa Amén. dónde hayamos caído, siempre y cuando nosotros respondamos al llamado de Dios, tenemos esperanza. Amén, amén, amén. Otra cosa hermosa que encontré en estos pasajes es que donde llega un hijo de Dios, hermanos, nosotros vamos a ser de bendición para el lugar donde estemos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos de bendición para esta iglesia, para nuestros hermanos, para nuestra familia, para donde quiera nosotros lleguemos. Le pasó a Aram, a Labán, el tío de Jacob. Sí, así le pasó. Fue bendecido porque allí estaba Jacob. Fue bendecido cuando José estaba allá ¿era en Egipto que estaba José? Sí. En la casa de Potifar fue bendecida, donde los hijos de Dios llegamos, debemos de ser de bendición para otro. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Pero siempre recordemos, Dios no nos deja, Dios no nos abandona, como explicó mi hermano Pablo, aún nosotros nos sintamos que estamos. Una vez yo recuerdo una expresión que hizo mi esposo, me siento como una cucaracha que me acaban de aplastar. ¡Wow! Tremenda expresión. Pero él se sentía así, pero Dios estaba a su lado. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó. Y por la gracia de Dios se encuentra en esta mañana aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? Voy a pasar a la parte del martes. Si alguien más tiene algún comentario, entonces tenemos la parte del martes, dice el Rabí Jesús. Esta es una parte hermosa, una parte que el Señor quiere que en nuestros corazones, a veces somos insensibles al pensar en este Dios tan maravilloso. Y aquí el autor se expresa, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que inicie como inicia San Juan 1, donde comienza hablando del 1 al 14, hablando de quién es este verbo que se encarnó, ese Jesús. El problema de los humanos es que nosotros estamos acostumbrados, déjeme hacer este paréntesis, nosotros estamos acostumbrados a las cosas fantásticas. Si vemos a alguien bien vestido, eso nos impresiona. Si vemos a un tipo elegante, una mujer elegante, de una vez nos impresiona y escuchamos lo que nos va a decir. Pero cuando vemos a alguien humilde, a lo mejor no tan bien arreglado como a nosotros nos gustaría, entonces ya no le hacemos tanto caso. Y nuestro Dios es un Dios sencillo, es un Dios, no voy a decir, a lo mejor la palabra humilde no sea la correcta, pero Dios no se presenta de esa manera. Dios no escoge a los grandes, sino Él dice que escoge a los pequeños para avergonzar a los grandes, a los humildes para avergonzar a los sabios. Y Jesús vino, hermanos, como no lo esperaban los rabinos de ese entonces, los maestros. Él vino de una forma sencilla, de una forma humilde. Cuando nosotros pensamos en ese Dios que fue el creador, que eso es lo que nos está diciendo Juan, el verbo que se encarnó, verbo significa acción, ¿verdad? Se hizo carne. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era ese verbo? Era Jesús, el mismo que había creado.
como dice el Éxodo 20:11, como lo dice Apocalipsis. Es el creador, el que hay que temerle, Apocalipsis 14:6. A ese Dios creador es el que se encarnó, hermanos. Era el que caminaba por aquellas calles polvorientas. Era el que andaba en chanclas, como ellos andaban, con los pies todos. Yo me imagino, porque cuando venía en el camino tuve que limpiarme un poco mis zapatos, porque cuando íbamos saliendo por el portón, hubo que abrir las casitas de los pollitos y de los otros animalitos y darle comida. Y me ensucié toda, me polvorenteé. ¿Cómo andaba Jesús? Jesús andaba por calles rústicas. Ese era el mismo Jesús que había dicho con sus labios, sea la luz, y fue la luz. Fueron los árboles, fui formada yo. Y a veces nosotros nos confundimos y no apreciamos ese maestro, ese rabí que aquí nos presenta la lección cuando nos dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hay fue hecho, hermanos. Ese fue el gran maestro. Nosotros nos acordamos que Jesús nos dijo, ejemplos os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. No necesitamos, hermanos, ir a una gran escuela, no necesitamos estudiar teología para nosotros reconocer el gran maestro que fue Jesús. Nosotros lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestra Biblia, nuestro teléfono, lo que tengamos, y estudiar en especial los evangelios. Si queremos ser maestros, si queremos enseñar a otros. Y entonces vamos a entender cuál fue el método de Jesús. La sierva de Dios dice que él se preocupaba por las personas como si fuera la única que hubiera en este lugar. Que yo me interese por mi hermano Saúl, por mi hermano Pedro, como si él fuera el único que estuviera aquí en esta mañana. Ese era el método de Jesús. Él se interesaba por las personas. ¿Hay algún hermano que quiera decir algo? Ajá, hermano. Adelante. Vemos que Juan comienza diciendo algo interesante para que nosotros los seres humanos podamos entender un poco lo divino. Porque él dice que en el principio él era el verbo, era la acción. En el principio, estamos hablando desde antes de la fundación del mundo, ya existía el verbo. Y el verbo era con Dios, es decir, estaba junto a Dios. Y al mismo tiempo le dice que el verbo era Dios, para que nosotros entendamos que Jesús era el Hijo de Dios, pero también era el mismo Dios. Por eso mismo cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque María no entendía lo que venía de ella. Por eso mismo nosotros vemos en la Biblia que encontramos un nombre de Jesús por todos los lados y uno dice, pero ¿y por qué no le puso Emmanuel si el ángel le dijo que llamará su nombre Emmanuel? Lo que está diciendo la Biblia en esa parte es que María, el nombre significaba algo, por eso era que los nombres se ponían desde el principio, porque el nombre significaba algo. Por eso mismo Jacob, al ser bendecido, le cambiaron su nombre a Israel, vencedor, porque el nombre significaba algo. Por eso mismo le dijo que su nombre iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, para que María entendiese que era Dios con nosotros. Por eso mismo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, lo que está él analizando, o mejor dicho, mostrándole al mundo que el que él estaba sirviendo no era el hijo del carpintero, sino era el mismo Dios. Para que nosotros hoy en día, leyendo la Biblia, entendamos que Dios estuvo desde el principio, Jesús estuvo desde el principio, e inclusive va a venir por segunda vez el mismo Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, va a venir por segunda vez para habitar con nosotros ya para la eternidad. Amén. Gracias, hermanos. El meollo de esta parte es que cuando nosotros reconocemos quién fue el que anduvo en aquellas calles polvorientas,
quién fue el que creó los cielos y las tierras, y nosotros queremos ser un buen maestro, vayamos a los pies de Jesús y aprendamos de cómo Él enseñó. Que Dios nos bendiga y nos ayude a continuar estudiando su palabra. Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Ahí me toca el miércoles y el jueves. El miércoles se titula Una mujer le responde. Nos cuenta la historia que Jesús fue a la región de Sidón. Y Jesús dice la historia que entra a una casa tratándose de esconderse de la persona para que no lo reconociesen. Ahora, no era que Jesús tenía miedo, sino que en esa región había mucho problema étnico. Y también no hacía mucho que Juan el Bautista había muerto. Entonces Jesús se esconde en esa casa para que, te sabe que la fama de Jesús ya estaba creciendo y eso era un problema para la vida de Jesús. O sea, la vida de Jesús estaba en peligro. Y Jesús entra a esa casa pensando que nadie lo iba a reconocer, pero de repente viene una señora, nos cuenta Marco, y se le postra a sus pies pidiéndole que le saque un demonio que tiene su hija en su casa. Y Jesús le responde de una manera rara para que fuera Jesús que respondiera así. Eso pudiéramos nosotros aceptarlo de un discípulo, pudiéramos aceptarlo de cualquier otra persona, pero Jesús responderle de esa manera a una persona que viene pidiendo ayuda era algo raro. La pregunta, hermano, es, ¿por qué Jesús le responde de esta manera a esta señora? ¿Por qué Jesús le responde de esta manera? ¿Se recuerda cómo fue que Jesús le respondió? No es bueno que el alimento que le toca a los hijos se lo demos a los perros. O sea, le llamó perra a la señora Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué la señora no le hizo caso a lo que Jesús le dijo? Jesús estaba dando una enseñanza. Entonces, hermano, que cuando Jesús hacía un milagro, el milagro tenía que ser beneficioso para la persona y también para la obra. Jesús no hace un milagro que no sea beneficioso para la obra. La obra fue bendecida en el futuro por ese milagro. Jesús lo que le estaba enseñando una lección a sus discípulos. Los discípulos o los judíos pensaban o creían que las otras nacionalidades eran menos que ellos. Y de los cananeos ellos pensaban o creían que eran como perros. Ellos hay lugares aquí en Estados Unidos, lo que en Santo Domingo llamamos urbanizaciones, donde hay letrero que dice: no aceptamos ni negros, ni hispanos, ni perros. Porque aquí hay personas que creen que la raza de ellos es más que las otras razas. Y ese problema estaba en ese momento con los discípulos, con los judíos. También los de Canaán también creían que los campesinos judíos eran menos que ellos. O sea, se tiraban uno con otro, nacionalidades. Y Jesús quería darle un ejemplo. Jesús estaba tomando como el papel de uno de los judíos. Jesús le respondió como ellos le respondían a las personas de otras nacionalidades. Le estaba enseñando que todos nosotros somos iguales. Toda persona tiene la misma oportunidad para la salvación que tienen los judíos.
o que tenemos nosotros los adventistas, o que tenemos nosotros los dominicanos o los mexicanos. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, nosotros tenemos que poner nuestra nacionalidad a un lado. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos salvamos como dominicanos ni como mexicanos. Nos salvamos como hijos de Dios. O sea, pertenecemos a la familia real del universo. Todos nosotros. Y Jesús le estaba dando una lección a los discípulos que después los discípulos la pusieron en práctica. Y el evangelio así creció. Sin ninguna traba. No importa de dónde tú vengas, Jesús está dispuesto a salvarte. Y así nosotros debemos pensar de todas las personas que nos rodean. No importa de dónde venga, no importa en qué condición esté. Ahora, la otra pregunta, hermanos, ¿por qué la señora no le hizo caso a esa palabra tan dura que Jesús le dijo? Puede ser que la señora tenía una necesidad y que no importó lo que ella tuviera que hacer para ella poder satisfacer esa necesidad. Pero nos dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que cuando Jesús le dice esas palabras, el rostro de Jesús decía otra cosa. Ella vio en Jesús que no era Jesús que estaba diciendo esa palabra. El corazón de Jesús no estaba diciendo esa palabra. Otra cosa, hermano, esta señora conocía quién era Jesús. ¿Por qué ustedes creen que ella conocía quién era Jesús? ¿Qué fue lo que ella estaba diciéndole a Jesús? Jesús, hijo de quién? De David. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ella reconocía que Jesús era el rey prometido, era el redentor, era el salvador. Eso es lo que significa Jesús, hijo de David. Muy pocas personas le dijeron eso a Jesús. Y las personas que le dijeron eso a Jesús tenían un conocimiento claro de la misión de Jesús. Y esta señora estaba segura que Jesús podía hacer el milagro. Cada vez que nosotros ponemos nuestra fe en acción, se levantan muros, se levantan problemas, como se levantó ante la señora ese problema. La respuesta de Jesús. La señora podía ¿qué? Devolverse para su casa. ¿Quién más podía ayudar a esa persona si no solamente Jesús? Y esta señora puso su fe en práctica, y siempre que nosotros ponemos nuestra fe a trabajar, el Señor nos premia. ¿Y cuál fue el premio que le dio a la señora? Le dijo, tu fe, grande tu fe, vete porque tu hija ya no tiene demonio. No solamente le quitó el demonio a la hija, sino que le elogió la fe a la señora. Eso hizo una base en la fe de esta señora. Y le enseñó a los discípulos que fuera del pueblo de Israel hay personas con más fe que ellos. Porque los discípulos para ese tiempo tenían problemas con su fe. ¿Por qué? Porque Jesús hacía cosas que ellos decían, pero ¿es Mesías o no es Mesías? ¿Es el rey que nos va a libertar a nosotros o no es el rey que nos va a libertar a nosotros? Había duda ante ellos. Si alguien quiere hablar de esta historia, hermano, hermosa esta historia que Jesús hizo, este milagro, beneficio de la señora, de su familia y en beneficio de la obra de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Esta mujer vino, como tú ya explicaste, ella no vino a ciegas, ella conocía Claro. de Jesús. Y ella vino con una fe intensa
y la puso a prueba su fe. Y su fe fue premiada. Y una pregunta que yo me hago, que yo la escribí aquí en el folleto, que dice, yo puse, se me viene a la mente ahora, ¿cuántos habrán venido quizás sin fe y no recibieron respuesta? Jesús vio su fe y su osadía, y ella no se dio por vencida. Por el comentario que Jesús hizo, ella pensó, ya estoy aquí y haré lo que tenga que hacer para que Jesús tome en cuenta mi pedido. ¿Hay algún registro en la Biblia de que alguien fue donde Jesús y se tuvo que ir cabizbajo porque no fue respondido su pedido a causa de que Claro. quizás no había fe? El joven rico, fue ante Jesús y no salió satisfecho con la respuesta que le dio Jesús. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesús. El pedido que Jesús le hizo lo iba a bendecir a él. Y no creyó en lo que Jesús le dijo y se fue triste. O sea, no tuvo fe. Hermana. El milagro para su hija. O sea, el Señor conoce la intención de cada uno, puede vislumbrar. Y si hubiese visto quizá que la mujer no iba a mantener su fe firme, probablemente ni le dice esas palabras, sencillamente le hace el milagro o no le hace el milagro. Pero él sabía que la fe en ella estaba bien latente, igual que en el joven rico, que no iba a haber ningún resultado positivo, así es que mejor no obró. Es que en la Biblia dice, hermanos, que Dios no va a poner una prueba más grande que la que tú puedas pasar. Dios te va a probar de acuerdo a tu fe. Y la mujer tenía una fe grande para que Jesús la probara de esa manera. Y la mujer puso su fe en obra y fue premiada con el sanamiento de su hija. Otra pregunta acerca de este día de miércoles. Vamos a ir entonces al jueves. El jueves, bien interesante, hermanos. Jesús va cruzando por el camino y hay un mendigo ciego que está en el camino. Y el ciego oye la bulla, oye el ruido de que vienen muchas personas y pregunta qué es lo que está pasando. Y recibe la respuesta y dice, mira, es Jesús que está viniendo. Bartimeo tenía el mismo conocimiento que tenía la señora de Canaán, porque también le dice lo mismo a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no sé si fueron los discípulos o las personas que iban caminando con Jesús, que le dijeron, mira, cállate, deja de estar voceando. ¿Y qué hizo el hombre? No, más fuerte voció, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces alguien le dice, mira, Jesús te va a atender. Y Jesús entonces le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el hombre le dice, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y en instante recobró la vista. Ahora, hermano, ¿qué nosotros aprendemos de esto? Este hombre ciego tenía más conocimiento que los discípulos de Jesús. Este hombre que no veía nada, conocía a Jesús más que los discípulos. Pero como le dije ahorita, los discípulos tenían duda de quién era Jesús. O si no, Andrés no pregunta a Jesús, muéstranos el Padre. Este hombre ciego conocía más a Dios que las personas que estaban caminando con Jesús por casi 3 años y medio. ¿Qué nos hace entender eso a nosotros, hermanos?
Nosotros que tenemos la verdad, tenemos menos conocimiento de Dios que las personas que están afuera y no conocen toda la verdad. Qué triste, hermano. Mire, yo conocí a un ciego adventista en la iglesia de Broadway en Nueva York. Y eso era un deleite, hermano, estar al lado de esa persona recitándole la Biblia de memoria. Y nosotros que podemos leer la Biblia, que podemos ver, no lo hacemos. Nos llamamos el pueblo del libro, pero eso fue en el pasado, hermano. Hay personas de otras denominaciones que conocen más de Jesús que nosotros, que ponen su fe en práctica más fácil que nosotros. Porque ¿cómo va a ser, hermano, que los discípulos 3 años andando con Jesús tenían dudas? Y este hombre ciego reconoció que Jesús era el Redentor del mundo. Es hora, hermano, de que nosotros empecemos a conocer quién es Jesús. La fe se nos va a poner a nosotros en prueba cuando nosotros hagamos eso. ¿Ustedes creen que fue fácil que este hombre diciéndole a Jesús que lo ayudara y la gente que lo rodeaba diciéndole que no? Gente que estaba siguiendo a Jesús diciéndole que no, mira, cállate. Jesús no tiene tiempo para ti. No, hermanos. Afuera, en la calle, alrededor de nosotros, hay personas que solamente están esperando una sola palabra de nosotros para ellos entregarse completamente a Cristo. Pero usted sabe por qué esas personas no vienen y por qué nosotros no nos las encontramos en el camino. Porque nosotros no estamos preparados para que ellos entren. Sí, hermano. Es muy importante recalcar en lo que hablamos, estamos estudiando y lo que toca lo de la fe. La palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin la fe. Y como la hermana Anita meditaba, ¿qué tanto influye la fe en lo que vamos a recibir o no vamos a recibir? Uno de Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, cuando vemos a la historia, ¿qué pasó allí? Hubo un lugar que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Sí, hizo pocos milagros, pero la Biblia dice que casi ningún milagro. Y la razón que dio Jesús, y la vemos, es por la incredulidad tan grande de la persona, o sea, la falta de fe. Es decir, que nosotros pensando en eso y en lo que hemos visto en la lección, tal vez estemos pasando como tú acabas de decir, que nuestra fe flaquea más que muchos que son de otras denominaciones. Pues podemos llegar, muchas veces decimos, pedirle a Dios que nos dé fe, pero sobre todo, ¿cómo vamos a alcanzar eso? Y volvemos al punto principal. Tiene que ser pues a través de nosotros poder estudiar más la palabra de Dios, viendo las historias que hay en la palabra de Dios, meditar en ella, buscando cómo las personas anteriores a nosotros sobrevivieron su falta de fe en algún momento. Es decir, oración y estudio de la palabra de Dios. Y es cierto, hermanos, la fe se desarrolla a través del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, hermano, ¿hay alguien en Zoom que quiere dar su opinión? Adelante. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estos 2 ejemplos, como estamos viendo, yo le entendí que, como decir, la mujer que se acercó a Jesús, aquí el mensaje creo que también que nos trae es que Dios quiere que nosotros seamos persistentes, que no nos demos por vencidos tan fácilmente con alguna traba. Digamos, la mujer cananea sabemos que
que ella no le fue fácil llegar a Dios, digamos, por la gente, o después cuando Dios se podría ver que le hizo como un rechazo, ella aún continuó. Y también podemos ver lo de este hombre ciego. Él, ustedes se imaginan, uno que puede ver, digamos, le es difícil llegar, digamos, a una persona como la mujer cananea. Ella podía ver, pero ella, aún así no le fue tan fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Imagínense a este hombre ciego, pero qué gran ejemplo de que él no se dio por vencido. Él siguió adelante porque como vemos ellos que digamos no tenían un conocimiento tanto como los discípulos o las otras personas, ellos reconocían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el maestro. Entonces también aquí en la parte como hablando del ciego, Jesús dice que él quería, o podemos ver el mensaje que nosotros a veces podemos ver solamente las cosas exteriores. Este ciego era ciego, digamos, no podía ver las cosas, pero él veía espiritualmente. Entonces creo que el mensaje también que nos trae es que nosotros no solamente tenemos que ver exteriormente, sino espiritualmente, porque tal vez podemos estar ciegos nosotros espiritualmente. Y como dice, a mí pues esta lección me gustó mucho porque dice que Dios no vino, el maestro no vino a enseñarnos las cosas exteriores únicamente, sino las más principales que nos vino a enseñar es las cosas espirituales. Así es que ese es mi comentario y que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermana. Bueno, se acabó el tiempo, hermanos. Sigamos estudiando. Que el Señor lo bendiga. Ajá. Habla, donde dice que cuando ya a nosotros nos toca ser maestros, seguimos siendo novatos. Claro. Que cuando nosotros deberíamos estar alimentándonos con majares y viandas, tenemos que volver a tomar leche. Imagínense un recién nacido, no se le da vianda, se le da leche. Eso pasa con el que es recién llegado al conocimiento del evangelio, ¿verdad? Pero qué triste que pasen años y años y años y nosotros sentados aquí en la iglesia y sigamos siendo novatos, que no hayamos crecido, que no hayamos recibido un desarrollo espiritual. Eso deja mucho que decir de la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, porque se supone que no nos quedemos enanos, sino que vayamos en un continuo crecimiento y desarrollo. Amén. Así mismo es. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos pasó un poquito, así que mi disculpa. Le agradezco a los hermanos, hermana Milka y hermano Miguel por el repaso y por los que participaron. Sigamos aprendiendo de nuestro gran Maestro Jesucristo. Buenos días, feliz sábado, mis hermanos. Bueno, vamos a pasar a algo muy importante, ¿verdad? Que es las peticiones y agradecimiento. Pero antes de leer algunas peticiones y agradecimiento, voy a leer un texto bíblico que se encuentra Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que por nada debemos estar afanosos, ¿verdad? Porque el Señor tiene el control de todo. Bueno, en esta mañana hay un pedido por la hermana Olivia, que ella me escribió ayer pidiendo por oración por sus 3 hermanos y un sobrino que fueron contagiados con ese virus. Entonces está pidiendo oración por su sanación, por su pronta recuperación, especialmente por José y Juan, que están un poquito más tan delicados, y para que pronto recuperen su salud y la hermana pueda regresar con su familia, ¿verdad? También les recuerdo que sigamos orando por la hermana Denise, que está enfermita. Y también la hermana Sara está muy agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque
Dios ha sido bueno con su familia, le ha recuperado la salud del hermano Candelario, ella está muy feliz, tiene un corazón alegre y ella pide también por su familia y por todas las familias de la iglesia. También el hermano David está pidiendo, el hermano David Villarreal, que es de Colombia, está pidiendo por salud por su mamá. Así que les pido que oremos y por las peticiones de anoche que estuvimos ahí, ¿verdad? En el Zoom conectados. Sigamos orando en nuestros hogares y aquí les voy a invitar que se postren de rodillas y la hermana Lourdes Vela tiene la oración esta mañana. Feliz sábado, hermanos. Los invito a que donde estemos podamos cerrar nuestros ojos y podamos tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido cuidado, nos has permitido estar con bien. Ha habido enfermos, Señor, pero vemos tu mano. ¿Qué ha pasado, Señor, sobre ellos? Te pedimos una manera muy especial por todas estas peticiones que se han expresado, que conforme a tu voluntad tú las puedas contestar, que en tus manos estén, Padre. Y sabemos que conforme a tu voluntad las vas a ir contestando y nos ayudes por medio de estas hermosas lecciones, que nuestra fe crezca cada día más y que estemos seguros de que tú estás ayudándonos, tú estás dando lo que necesitamos, tú nos estás sosteniendo en todo, en esto que está pasando del virus, y sabemos que tú eres nuestro ayudador, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu grande amor. Y te pido, Padre, una vez más, que en tus manos queden todas estas peticiones y por todos mis hermanos de la iglesia de Jonesboro y alrededor del mundo también, Señor. Por los pastores y por los presidentes, Señor, que vayas a escoger, Señor, también. Por los jóvenes, por los niños. Y gracias por este sábado. Gracias por todos estos meses que nos has cuidado, por darnos comida, agua, techo, por darnos todo, Señor, porque tú eres el creador de todo. Nos das todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos solo a seguir confiando más en ti. Gracias, Padre, te lo pido, y gracias por todos mis hermanos, que tú los bendigas y los cuides. Gracias por este hermoso sábado, te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús que está en los cielos. Amén.